Gloria a Dios. Él merece toda la gloria, ¿cierto? Bien, hermanos, este tema, el Señor, Él es muy bueno, ¿cierto? Dios es muy bueno. Y siempre he creído que Dios nos guía hacia lo que, como predicadores, hacia lo que alguno, siquiera uno de nosotros esté necesitando. Es hermoso cuando Dios les decía el jueves que por esas cosas me tocó exponer el mensaje de la palabra del Señor, y créame que Dios lo sorprende a uno, cómo Él conoce cada una de nuestras necesidades y acorde a ella, pues entonces nos va enseñando, ¿cierto? Y a través de su palabra va dándonos como lo que necesitamos, porque recuerde que la palabra de Dios es ese pan de vida, ese pan del cielo con el cual se alimenta nuestra alma. Y estaba hablando anoche, tenía como otro tema, pero el Señor anoche orando me inspiró acerca de este tema, y en esta mañana mientras estaba laborando me dio esta temática: sois fuertes. Un tema dirigido hacia la iglesia, y dentro de la iglesia pues tenemos la juventud, ¿cierto? En la iglesia siempre se destaca la juventud como ese grupo precioso, maravilloso, que está en medio de la congregación y que es como esa fuerza, como ese motor que empuja, y muchas de las cosas que se hacen dentro de la congregación son posibles pues gracias a ese arrojo que tienen los jóvenes, a ese deseo, a ese anhelo de poder sacar adelante muchos proyectos dentro de la congregación. Y todo ello pues gracias a que Dios a través de su Espíritu Santo nos motiva, pero también es necesario esa fortaleza, esa fuerza de la juventud. Recuerdo el bazar, en el bazar pues muchos de los jóvenes estuvieron allí y pusieron su empeño, su fuerza para poder sacar adelante este proyecto, y con la ayuda de Dios fue posible realizar ese bazar, ¿cierto? Pero también pudimos ver a los jóvenes que estaban allí, estaban inmiscuidos en cada una de las funciones que se realizaron. Y hermano, el Señor aquí nos está diciendo en esta carta que escribe, esta carta universal que escribe Juan, y él hace énfasis en estos dos versos, hablando a los jóvenes, y dice que él escribe a los jóvenes, primero en el verso 13, porque han vencido al maligno, dice el apóstol, porque han vencido al maligno. Y luego les dice, muchachos, les dice el apóstol que escribe a ustedes, a la iglesia universal, a la iglesia del ayer, pero también a la iglesia de hoy. Y les dice, muchachos, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Amén. Yo quisiera escuchar un amén. Porque ¿sabe por qué, mi hermano? A diferencia del concepto de algunas personas, a diferencia del concepto que tenemos aún nosotros mismos de la juventud, aún nosotros mismos tenemos un concepto diferente. Y entonces cuando el Señor nos dice que somos fuertes, a diferencia de ese concepto de Dios, nosotros tenemos un concepto a veces muy bajo de nosotros. A veces creemos, algunos creen de la juventud, y aún los jóvenes mismos creen todo lo contrario a lo que la Biblia dice de los jóvenes. Leemos que el Señor inspira a Juan y le dice: escríbale a los jóvenes y dígales porque ellos son fuertes. Pero a veces lo que se escucha de la juventud es que son débiles, es que no quieren caminar con el Señor, es que no se quieren esforzar. Pero el Señor le dice a la juventud: os he escrito a vosotros jóvenes porque vosotros jóvenes sois fuertes y habéis vencido al maligno. Gloria al Señor. Habéis vencido al maligno. A diferencia de ese concepto, entonces aún el enemigo mismo nos hace pensar al joven
y al ya no tan joven de que no somos capaces, que no lo vamos a alcanzar, que no lo vamos a conquistar. Pero Dios sigue diciendo en su palabra, como dice la Escritura, porque vosotros sois fuertes. Los jóvenes pueden avanzar, yo lo creo. Porque es que el motor que mueve la vida espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia no es quizá el ánimo o el esfuerzo, la motivación que le dé el pastor, que le dé el líder, que le dé el amigo dentro de la iglesia. A nosotros podrán darnos algún consejo, nos podrán dar quizá en algún momento un brazo de apoyo, una ayuda. Pero créame que el motor que mueve la iglesia es el poder del Espíritu Santo. La juventud es movida, todavía lo sigo creyendo, gracias al poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque caminar en el Evangelio no es para débiles. Caminar con Cristo es para fuertes. Y en esta noche me atrevo a decir y me siento contento de poder ver un buen grupo de jóvenes que son fuertes y han vencido al maligno. El hecho de que tú estés aquí quiere decir que has vencido al maligno. Ahora que subía para el culto, había un gran grupo de jóvenes allí en el parque, en la parte de abajo. Había un buen grupo de jóvenes, quizá planeando qué era lo que iban a hacer esta noche. Otros consumiendo y allí envueltos, allí entretenidos en las cosas del mundo. Pero aquí hay un grupo de jóvenes que son fuertes. Y quizá el enemigo le ha dicho a usted, no, usted no vale la pena, usted no tiene las agallas, usted no tiene la fuerza. Pero Dios en esta noche te está recordando, tú eres fuerte, tú eres fuerte. Basta que nosotros lo podamos creer. Porque le reitero, a nosotros no nos mueve la motivación personal. La motivación de otra persona no nos va a llevar a alcanzar el ideal. Al cielo no nos van a llevar los consejos quizá que nos pueda dar otra persona frente a cómo caminar en la vida cristiana. A nosotros lo que nos va a llevar al reino de los cielos es el poder del Espíritu Santo. Usted y yo avanzamos es gracias al poder del Espíritu Santo. Dios siempre ha visualizado esta realidad. Una juventud fuerte, una juventud sólida, una juventud con principios y propósitos definidos, estables a través y por su palabra. Dios ha visualizado a través de los tiempos una juventud estable, una juventud decidida a alcanzar el ideal, a alcanzar sus propósitos, sus metas, a conquistar, a alcanzar. Dios ha visualizado la juventud de esa manera. La Escritura nos enseña momentos en los cuales fue necesaria la intervención de un hombre de Dios. Y quiero resaltar, vale la pena resaltar y destacar que dichos personajes fueron jóvenes en momentos cruciales, en momentos importantes. Y veamos algunos ejemplos. Josué tenía una característica muy especial. Recuerde que Josué fue uno de los hombres que fue a inspeccionar la tierra prometida. Fueron 12 personajes que fueron a mirar cómo estaba el territorio, qué era lo que Dios les iba a dar. Y a la verdad, la tierra era buena, el fruto de la tierra era bueno en gran manera. Sin embargo, solamente 2 muchachos pudieron ver la victoria gracias a que Jehová estaba con ellos.
Gracias a que el Señor de los ejércitos era quien los había enviado, era quien les había dicho que les iba a dar la promesa, que iban a obtener la tierra que les había prometido. Otros 10 vieron la derrota, dijeron: no nos vamos a ser capaz. La tierra es buena en gran manera. Sí, el fruto de la tierra es muy bueno, pero sabe, vimos gigantes y contra ellos no vamos a poder. Pero Josué y Caleb se levantan y ellos dicen: no, un momento muchachos. Si con nosotros está Jehová de los ejércitos, nosotros lo vamos a comer como pan. Una visión diferente, porque sabe, creo que marca la diferencia. Creo que hace la diferencia en la vida de Josué la siguiente característica. Éxodo 33:11 nos dice que Josué, el hijo de Nun, nunca se iba de cerca del tabernáculo. Aunque Moisés hablaba con Dios cara a cara, aunque Moisés podía recibir de Dios la palabra frente a frente, estaba allí Moisés hablando con Dios, salía de hablar con Dios y se iba para el pueblo a reunirse quizá con los ancianos del pueblo, con los jefes de las tribus. Pero dice que Josué se quedaba allí al pie del tabernáculo de reunión. Josué podía contemplar la gloria de Dios y le parecía algo tan extraordinario, tan maravilloso, que decidió no moverse de allí. Josué constantemente estaba al pie del tabernáculo de reunión para contemplar la gloria del Señor, para contemplar su majestad. Por eso cuando él va a la tierra que iban a poseer, él es uno de los que se levanta y le dice al pueblo: no, un momento, nosotros vamos a conquistar la tierra, nosotros vamos a alcanzarlo, nosotros vamos a comerlos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, porque con nosotros está el Dios fuerte y temible. Pero marcó la diferencia en la vida de Josué que estuviera cerca de la presencia de Dios. Es que, muchachos, estar cerca de la presencia de Dios siempre marcará la diferencia a nuestro favor. Siempre nos dará la victoria. Siempre alcanzaremos, hermanos. Siempre conquistaremos si estamos cerca de Dios. Cuando estamos buscando una respuesta, cuando estamos buscando la solución, no lo busques tanto en los hombres. No creas tanto que el consejo del mejor amigo, de tu familiar, del que tú consideres el más espiritual dentro de la congregación, podrá servir de algo. Pero yo he aprendido y tengo la experiencia que la respuesta más certera siempre proviene de lo alto. Proviene de arriba, mi hermano. Muchachos, la respuesta correcta siempre viene de parte de Dios. Proviene de arriba. Josué y Caleb nos dan un ejemplo maravilloso. Usted puede encontrarlo en Números capítulo 14, del verso 1 en adelante. Ellos transmitieron victoria. Ellos transmitieron esperanza, valentía. Ellos transmitieron al pueblo que se podía lograr. Pero hay otro joven que me llama la atención. Finés, uno de los hijos o un nieto de Aarón, mejor. Números capítulo 25, verso 1 al 13. Finés nos enseña lo que es el celo por Dios. El celo por Dios debe estar vigente en nuestras vidas. No nos puede dar lo mismo, como se dice por ahí, 8 que 80, no, Señor. Es decir, nuestro comportamiento no puede ser de cualquier manera. Si somos hijos de Dios, en nosotros tiene que haber un celo por las cosas de Dios. No podemos andar por la vida de cualquier manera, como si no fuéramos cristianos. No, hermanos, ahora somos hijos de Dios.
Antes quizá usted vivía de cualquier manera, pero quiero decirle, ahora somos hijos de Dios. Y eso debe marcar una diferencia. Vamos a mirar allí lo que sucede en la vida de Finés y cómo alcanzó la bendición. Número 25, versículo 1 en adelante. Número 25, ayúdame allí. Y entonces dice que moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales estas mujeres le decían al pueblo y los invitaban a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Mire la situación que se estaba viviendo. Verso 3. Así el pueblo se fue tras Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Gloria a Dios. Y dice que Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová. Mire las consecuencias del pecado. Se iba a extender una mortandad ordenada por el Señor, porque el pueblo se había desviado. El pueblo se había ido tras los ídolos y habían empezado a hacer cosas que estaban fuera de todo contexto de la palabra, de todo contexto de lo que Dios les había enseñado. Verso 5. Dice que entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno va a matar a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Verso 6. Y he aquí, mira lo que sucedió. Un hombre de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras todos estaban llorando, estaban lamentando a la puerta del tabernáculo de reunión, este hombre se iba a divertir en el pecado, haciendo y deshaciendo. Verso 7. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y el celo de este muchacho fue tanto que se levantó de en medio de la congregación. Él vio lo que estaba sucediendo. Una mortandad se avecinaba. Y sin embargo había en medio del pueblo personas desentendidas, haciendo lo malo, introduciendo el pecado en medio de la congregación, y no se les daba nada. Pero Finés nos demuestra lo que es el celo de Dios. Este muchacho, este joven nos enseña una lección muy importante. Aunque todos a nuestro alrededor decidan irse de parte de Dios, del lado de Dios, se aparten de Dios, aunque todos se vayan, hermanos, nosotros debemos seguir firmes. Debemos continuar allí, en los principios que se nos han enseñado, en los principios que hemos adquirido, como dice la palabra de Dios. Y este muchacho se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y dice que fue tras aquel hombre a la tienda donde había ido con aquella mujer. Y dice que los atravesó con su lanza, al hombre y a la mujer. Y dice que cesó la mortandad de los hijos de Israel y tuvo una recompensa. Verso 9. Y murieron de aquella mortandad. ¿Cuántos murieron? 24,000 personas. 24,000 israelitas murieron por su pecado. Dice el verso 10. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, mire lo que le dice: vale la pena tener celo por las cosas de Dios. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, está hablando Dios, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, dice el Señor, yo establezco mi pacto de paz con Finés, con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel.
Hay gente que dice, no, es que ustedes son muy fanáticos. Hermano, eso era en otro tiempo. Eso ya para este tiempo, no, las cosas han cambiado. Quiero decirle que podrá cambiar el mundo, podrán cambiar las cosas, pero el Dios en el cual hemos creído, Él sigue siendo el mismo ayer, Él sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Qué gran enseñanza nos da Finés. Tener celo por las cosas de Dios, aunque nos llamen fanáticos. Yo veo que en el estadio se van los fanáticos del Nacional, del Medellín, del Cali, del América, del Junior, se van los fanáticos. Y allá hacen y deshacen en fanatismo por su equipo de fútbol. Y brincan y se quitan la camisa y cantan y saltan, y todo el partido son los fanáticos allá divirtiéndose porque eso es lo que les gusta. Y a nosotros nos dan pena que nos digan fanáticos por las cosas de Cristo. Hermano, yo quisiera ser un fanático como ellos. Con las cosas del fútbol, esa gente por el fútbol hasta se hacen matar. Y no les da pena decir que son hinchas de algún equipo. A algunos no les da pena decir que son hinchas del, ¿cierto? No les da pena. Algunos se ríen, ¿cierto? No, ellos simplemente son fanáticos y ya. Pero a nosotros a veces nos da pena decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Yo quisiera tener más celo por las cosas de Dios. Qué bueno una juventud que se levante con más celo por las cosas de Dios, que atesore las cosas de Dios, como lo hizo este muchacho al ver lo que estaba haciendo el pueblo y la mortandad. Pues él dijo, aquí hay que hacer algo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y se levantó y por el acto, aunque parece sangriento, aunque parece cruel, pues las cosas así eran anteriormente, pero todas eran para darnos una enseñanza a nosotros. Y Finés obtuvo la bendición de parte de Dios. Hay otro hombre en la Biblia, Jefté, Jueces capítulo 11 verso 1. Con valor y esfuerzo derrotó a los madianitas. Jefté nos da una enseñanza tremenda a la juventud de hoy. Usted tiene que ser jóvenes valientes y esforzados. Si una juventud claudicante difícilmente va a alcanzar el objetivo, pero si hay una juventud valiente y esforzada, una juventud que pone su fuerza, su esmero por alcanzar sus metas, sus objetivos, podrá derrotar al más grande ejército. Al más grande ejército. Dice el verso 1 que Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Mire, aunque era hijo de una ramera, mire, aunque tenía como una marquita por allí, un señalamiento, era hijo de una ramera. Pero la Biblia no empieza diciendo eso. No dice que Jefté era hijo de una ramera y además era esforzado y valeroso. La Biblia resalta las cualidades de este muchacho. Él era esforzado y valeroso. Aunque era hijo de una ramera, él era esforzado y valeroso. Qué bueno que haya jóvenes esforzados y valientes, no importando de dónde venga, no importando de dónde lo haya traído usted el Señor, no importa la familia de donde lo haya rescatado el Señor. Para Dios el pasado no importa. A Él le importa de aquí en adelante. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Eso es lo que realmente le importa a Dios. Este hombre nos enseña que el valor y el esfuerzo son las herramientas para alcanzar grandes objetivos. Gedeón nos enseña también, Jueces capítulo 6 verso 12.
Dice de la siguiente manera, capítulo 6 del libro de los Jueces, dice acerca de Gedeón, que el ángel del Señor se le apareció y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Muchachos, jóvenes, que a veces piensan que no van a ser capaces con la prueba, con la presión de la sociedad, que no van a ser capaces de sostener esta lucha por el evangelio. Quiero invitarles en esta noche y decirles que solo el valor y el esfuerzo les alcanzará, que solo con el valor y el esfuerzo ustedes podrán derrotar grandes ejércitos. Los madianitas tenían arruinado a Israel, se llevaban sus cosechas, todo el grano, se tenían que esconder en las cuevas, en las cavernas, pero allí había un hombre llamado Gedeón, un joven llamado Gedeón. Por eso les dije al inicio, la Biblia nos muestra que aparte del concepto que muchos jóvenes tienen de sí mismos, a pesar de lo que usted diga de usted mismo, de lo que otros le digan, aún de lo que nuestro adversario nos dice aquí en la mente, el Señor tiene un gran concepto de ti. Él sabe que tú eres una herramienta, que tú tienes un potencial, que tú eres un instrumento poderoso, que tú puedes ser un gran predicador, que tú puedes ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, una jovencita guardada con los principios de Dios. Y aunque la sociedad, aunque a nuestro alrededor no den un centavo por nosotros, hay uno que dio su sangre preciosa. Aunque por Samuel no se daba ni un peso, el Señor lo sacó de un templo barriendo, aseando, y lo llevó a ser juez de la nación de Israel, uno de los más grandes jueces de la nación de Israel. Dice que desde Dan hasta Berseba la palabra de Samuel se oía y se atendía, y el Señor no dejó caer ninguna de sus palabras. Por David no se daba un peso. Aún su padre no lo mandó a llamar cuando vino el profeta Samuel, buscando el ungido del Señor, el rey de Israel. Ni su padre creyó que ese muchacho podía servir para algo. Pero el Señor le dice a Samuel: ninguno de los que está ahí es. Hace falta alguien. Hace falta alguien. Y en esta noche el Señor puede estar diciendo lo mismo. Hace falta alguien. Hace falta alguien con el cual yo pueda hacer muchas cosas. Un joven que se pueda decidir, un joven que pueda entregar toda su vida a las manos de Dios. Aunque no se daba mucho, por David llegó a ser uno de los reyes más grandes de Israel, y hasta el día de hoy es el rey más prominente en la nación de Israel. Aunque no se daba mucho, por Josías, un muchachito de 8 años, pues llegó a ser aquel que restableció la adoración, restableció el templo y empezó a buscar a Dios aún desde su juventud con todo su corazón. Y aunque no se daba mucho por este personaje, el Señor lo llevó a ser un hombre conforme a su corazón. Hizo lo bueno delante de Dios y fue reconocido en la palabra. Y sabe, aunque muchos no daban nada por ti, aunque muchos no daban nada por mí, un día el Señor llegó a nuestras vidas para rescatarnos, para redimirnos. Entregó su sangre en la cruz del Calvario y hoy somos libres por su sangre.
Por eso quiero recordarle a los jóvenes en esta noche: muchachos, ustedes son fuertes. Ustedes son fuertes. Y aunque el maligno quiera meterles en su mente que ustedes no son capaces, que son unos debiluchos, quiero recalcarles lo que le dice el Señor en esta noche a su amada iglesia y especialmente a la juventud. La juventud es una juventud fuerte en el nombre de Jesús. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Cada uno de estos personajes nos da una enseñanza. Pero el más grande de los personajes, Jesús, aún siendo joven, se enfrentó a un sistema. Se enfrentó al más grande imperio que había. No era el imperio romano, no, Señor. Era el imperio del pecado y de la muerte. Y dice la palabra de Dios que el triunfante lo enfrentó en la cruz del Calvario y expuso a todos los principados, a todas las potestades, y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Es el más grande ejemplo para la juventud. Pero depende de nosotros. Como lo dije en alguna oportunidad, hay que creérsela. Hay que creérsela. Este no es un mensaje motivacional. Es un mensaje de parte de Dios. ¿Cuál es su pensamiento? Así es el hombre. Si usted en su mente mete derrota, frustración, eso va a ser usted. Pero si usted mete en su mente lo que dice la palabra de Dios, como dice la Escritura, que ustedes son fuertes, así nos dice el Señor. Vosotros sois fuertes. Si usted lo mete en su mente, pues entonces Dios hará una revolución allá en su mente y usted podrá ser una nueva criatura, una persona que mira el ideal de Dios, una juventud victoriosa. Yo no sé cuántos quieren ver una juventud victoriosa aquí en Gaitán, una juventud que marche, que avance, que vaya, hermano, como una planadora, derribando obstáculos, murallas. Que es imposible. No, que haya una juventud que diga: no hay nada imposible para Dios. Oh, necesitamos jóvenes que se levanten con una mentalidad no positiva, no, con una mentalidad como la mente de Cristo el Señor. Mis hermanos, vosotros, dice Pablo, tenéis la mente de Cristo. Aleluya. Yo no sé si alguien en esta noche pudo entender lo que significa para Dios. Yo no sé si alguien en esta noche puede levantar sus manos, puede cerrar sus ojos y decirle: sí, Señor, quizá he pensado mucho rato, mucho tiempo, que no soy capaz de alcanzar nada. Todos los propósitos que me he formulado, Señor, termino por pensar que soy incapaz, que soy un inútil, que esto no es para mí. Si hay alguien en esta noche con una mentalidad así parecida, quiero nuevamente recalcarle lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: os he escrito a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Oh Señor Jesús, aquí está nuestra vida, nuestro corazón. Aquí está nuestra vida, Señor, rendida ante ti, ante tu palabra, Señor. Nuestra vida, Señor, la ponemos en tus manos.